Este es el cuarto paper de esquizofrenia, de la hipótesis de la desconectividad de la corteza prefrontal en la esquizofrenia. La corteza prefrontal. La corteza prefrontal juega un papel esencial en la organización y el control de pensamiento dirigido a meta y el comportamiento. Específicamente, la corteza prefrontal lateral es fundamental para la selección, monitorización y manipulación del conjunto de tareas cognitivas. La corteza prefrontal medial actualiza estos sistemas y la corteza orbitofrontal es fundamental para la asignación social y el significado emocional a estos sistemas, con el fin de orientar mejor el comportamiento dirigido a meta. La conectividad. Las neuronas están conectadas entre sí mediante axones, mediante dendritas y terminales sinápticos, formando circuitos locales y globales. Se presume que en la esquizofrenia se presenta una conectividad cerebral perturbada, anatómica y funcional, y se busca ver cómo esta desconectividad está relacionada con los problemas cognitivos, funcionales y comportamentales de la esquizofrenia. Un conectoma, lo que vemos en la imagen, es un mapa de los elementos neurales y las interacciones estructurales que componen un sistema neural. Vamos a introducir la Graph Theory en el sentido de que el texto dice que los recientes análisis de red basados en Graph Theory revelaron que la corteza prefrontal es una de las regiones ejes que están afectadas en la esquizofrenia. Graph Theory es un constructo matemático que consiste en un conjunto de nodos que representan las neuronas o las regiones corticales. Lo que vemos en la imagen, en este caso, el conjunto de nodos o el nodo sería el punto. Y las conexiones serían las aristas que describirían la interacción entre los nodos. Las aristas serían los axones y los tractos de materia blanca. El tema de la arista, si es de mayor grosor o de menor grosor, también reflejaría la fuerza de la conexión entre los nodos. Entonces, a modo de resumen, la red cerebral puede estar conectada funcionalmente o anatómicamente y puede representarse con un grafo que está formado por nodos y aristas entre las regiones que están relacionadas. ¿Sí? Esto es importante para comprender las implicaciones de la corteza prefrontal en la esquizofrenia, puesto que las áreas del cerebro no funcionan en aislamiento y por tanto se tendría que entender la corteza prefrontal en el contexto del cerebro como un todo. Vamos a iniciar con la conectividad anatómica. Hay evidencia que existiría una patología en la mielina en el tejido del cerebro en estudios que se han hecho en post-mortem, lo que ha demostrado que la conectividad anatómica puede ser cambiada patológicamente en la esquizofrenia. Los estudios sobre esta conectividad estructural se centran en las conexiones anatómicas también, en las trayectorias de las redes, donde se intersectan e incluso se ha tratado de reconstruir estas trayectorias y de examinar la integridad de la materia blanca. Con respecto a esto, el paper nos dice que hay resultados que proporcionan evidencia de alteraciones anatómicas en las conexiones de los circuitos, ya en las primeras etapas de la esquizofrenia, y se van a centrar en 3 circuitos. En la circunvolución del cíngulo, que estaría implicado en la emoción, en el automonitoreo y la orientación espacial y la memoria, y está relacionado con diversos trastornos cognitivos en la esquizofrenia, tales como los errores en las funciones ejecutivas que corresponderían a la supervisión de rendimiento pobre, a una inteligencia pobre y a una memoria de trabajo reducida en general. También se ha visto que hay una reducción del rendimiento Stroop. En psicología se denomina efecto Stroop y es una prueba que hay una clase de interferencia semántica en el tiempo de reacción de una tarea. Por ejemplo, cuando nos muestran una palabra verde que esté escrita con una tinta de color diferente, por ejemplo, está escrita con rojo, expresa difiere del significado semántico de la palabra, por lo que se produce un retraso en el procesamiento del color de la palabra. Aumenta el tiempo de reacción y entonces favorece los errores.
¿sí? También está el fascículo uncinado, que hay estudios que han demostrado que se presentan síndromes de déficit, como el aplanamiento afectivo y la falta de compromiso social. Con respecto al fascículo arqueado, esta es la principal vía de procesamiento del lenguaje en el cerebro, ya que esta zona conecta áreas de Wernicke y la de Broca. Y por tanto, la disminución de la conectividad anatómica, no, o sea, perdón, no hay una disminución de la conectividad, una integridad interrumpida en esta zona estaría vinculada con los disturbios del lenguaje y del pensamiento en la esquizofrenia. En la imagen podemos ver encerrados en cuadrados con líneas seguidas, no seguidas, punteadas, las tres zonas que vimos antes. ¿Ya? También hay una desconectividad funcional. La conectividad funcional hace referencia a que hay una dependencia entre señales neurofisiológicas que son espacialmente distintas. Y se asume que la actividad sincronizada entre dos o más regiones del cerebro refleja algún grado de comunicación entre ellas. Está para... El paper se centra en 5 redes funcionales importantes que están vinculadas con funciones cognitivas deterioradas o con los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. Primero está el circuito frontoestriatal, que es una desconectividad funcional entre la corteza prefrontal y los ganglios basales. Esta explicaría dos características principales de la esquizofrenia: los déficits cognitivos y la psicosis, basada en la hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia, que ya se había probado en varios estudios recientes. Está la conectividad funcional frontotemporal, y la reducción de la conectividad funcional entre estas partes ha sido asociado a las alucinaciones auditivas en la esquizofrenia. Y también a varios estudios han verificado la relación entre esta desconectividad y la alucinación auditiva en diferentes tareas, lo que sugiere que hay un deterioro de la automonitorización. También está la conectividad funcional frontoparietal, donde las interacciones funcionales entre estas regiones están comprometidas por una amplia gama de tareas cognitivas superiores e incluso se creen que participan en el control de tareas de adaptación. Por tanto, una mayor conectividad funcional entre estas zonas predice un mejor rendimiento. E interrumpir esta conexión da cuenta de una alteración de la función ejecutiva y del control cognitivo en la esquizofrenia. Y está especialmente el conocido déficit de memoria del trabajo. Además, la conectividad disfuncional de estas redes se ha asociado a síntomas psicóticos, tales como la desorganización, que puede deberse a la función ejecutiva y cognitiva que está interrumpida en la esquizofrenia. La cuarta es la conectividad funcional entre corteza prefrontal e hipocampo. También se han propuesto relaciones que están perturbadas entre estas dos áreas para dar cuenta de la memoria de trabajo que se ve afectada en la esquizofrenia. Esto dado a que el hipocampo se asocia a la memoria episódica y a la memoria espacial. Además, la corteza prefrontal también manejaría representaciones espaciales y participaría en la memoria de corto plazo. A su vez está la corteza prefrontal medial y la red del modo automático. La corteza prefrontal medial es fundamental para la actividad mental autorreferente y la organización de los pensamientos y las acciones de acuerdo con los objetivos internos. También está involucrada en la psicosis y en los déficits cognitivos. Además, la red por defecto del cerebro es responsable de los pensamientos centrados en uno mismo o también de lo que denominamos soñar despierto. Los hallazgos sugieren que una conexión anormal entre estas partes puede contribuir a las alteraciones de pensamiento en la esquizofrenia y también el rendimiento de la memoria de trabajo.
Vamos a pasar a la teoría del Rich Club, que donde se plantea que los grupos de nodos, hay grupos de nodos que están muy interconectados y se comportan como clubs exclusivos y son cruciales para, para una comunicación eficiente entre las neuronas del cerebro. Y estas regiones presentarían funciones fundamentales para el cerebro y entonces cualquier ataque o daño a los ganglios en esta región tendrían una, un efecto mucho mayor que cualquier otro ataque al azar. El club de ricos eh, es fundamental para la integración de información entre diferentes redes funcionales del cerebro humano y bueno, más adelante vamos a ver que en algunas conclusiones que la disminución de la interconectividad textural entre ejes del club rico podría subyacer a la amplia gama de anormalidades en la red funcional en pacientes con esquizofrenia y esto puede resultar en una dinámica funcional alterada y un funcionamiento deteriorado global del cerebro. Además, la conectividad funcional está limitada por la conectividad anatómica, pero no son isomorfas. Quiere decir que uno no depende del otro, pero es mucho más frecuente la conectividad funcional que la conectividad anatómica. La funcional además es dependiente del contexto y es fácilmente cambiante, mientras que la conectividad anatómica es relativamente estable.